porque lo que vamos a recordar es historia. Historia hermosa que nos manifiesta una de las obras del hermano Aarón en su sinceridad para hablarnos siempre con verdad. Aunque, hermanos, habiendo hablado las cosas que nos exponía, hubiese jurado en daño suyo, no por eso cambió, sino que dijo la verdad. Y la verdad hizo que los que están presentes entre nosotros en los lugares de adelante dijeron, hermanos, al varón de Dios: creemos que en ti está el Espíritu de nuestro Dios. Y la mejor manera de hacer brillar la verdad es exponerla, defenderla, aunque sea rechazada. Nada nos puede avergonzar a nosotros más que esa verdad fuera oculta. Esto es de Dios. Es por Dios, hermanos, y debemos de guardar. Dios lo ha hecho así, sea su nombre de bendición para vosotros. Esto hemos de responder. Esto hemos de contestar con toda seguridad. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Gloria de nuestro Dios. Qué bonito es hablar con ustedes. Qué bonito es platicar, les decía yo. Aunque no vaya detallada mi plática, aunque vaya, hermanos, rápida, porque vuelvo a repetir, hablando de lo que decía hace un instante, algunos de ustedes se han preocupado por leer la historia. La historia, hermanos, la hicieron dos hermanos que, hermanos, vendieron a la librería sus libros y en ella está, hermanos, guardado esa historia. Algunos van y la compran y muchos ya la saben. No hay necesidad de que su hermano repita paso por paso lo que iba pasando, sino que lleguemos a lo que es especial y espiritual para nosotros en el nombre del Señor. Que es bueno leer la historia, es bueno leer la historia. Es bueno saber lo que acontecía con el hermano Aarón. Es bueno leer la Biblia, porque en ella encontramos la vida eterna. Nos da testimonio de los hombres de Dios que entregaron su vida por servir al Señor. Lo que yo voy a recordar, hermano, será breve, pero creo que va a ser para la gloria de nuestro Dios. Porque estamos en una gloriosa fecha en la que se confirma, y digo se confirma, hermanos, la elección del hermano Aarón, porque fue aceptada por la iglesia del Señor como el enviado, apóstol de Jesucristo para este tiempo. Pero en esta ocasión a tu hermano le toca, hermanos, como un breve testimonio, porque como una bendición grande de verdad, pasadito de dos, yo le arrebataba la chamarra: préstame tu chamarra, tú te quedas dentro del carro. Y casi por ahí nos disgustábamos por la chamarra para tapárnosla en la noche, el hermano Samuel y yo. Para que veas también, hoy ves la bendición, pero también él batalló mucho en las giras. Se quedaba, hermanos, en el suelo, se quedaba, hermanos, afuera, debajo de los carros. Y había veces que en las mañanas, hermano, cuando se quedaba uno, pues amanecía lleno de aceite, tiznado y todo, hermano, porque nada más la mitad del cuerpo tenía uno metida en el carro por el sereno, por la lluvia, y los pies de fuera sin nada. Esto es el apóstol de Dios, el hermano Samuel. Hermano, y entonces por allí, hermanos, como nos quedábamos, el hermano y yo, y ya, hermanos, se venía el ayuno.
Después del ayuno llegaba el hermano y explicaba en la tarde, como te digo, y empezaba a llevar la oración. Pero hay algo muy, hermano, que siempre se le ha quedado a uno grabado toda la vida, y esto yo creo pasarán épocas y vendrán tantas cosas y no se le va a olvidar a uno. Después de que terminaba de platicarnos a nosotros el hermano Aarón, una hora y media, allá venía una alma de esas que salía de su trabajo, una alma que estábamos visitando y que por allí, hermanos, ya el hermano Aarón había visitado y que quería venir. Después de estar explicando una hora y media, llegaba una alma a la oración, pero ya después de que casi habíamos terminado va entrando. ¿Sabes qué hacía el hermano Aarón? ¿Sabes qué hacía? ¿Quieres que te diga? Otra vez volví a explicar una hora, otra hora y media. Bendito sea Dios. ¿Sabes por qué lo hacía? Por amor a esa oveja perdida de Israel. Cuánta historia tienen estos hombres, cuántas cosas que el pueblo muchas veces, hermano, no se da cuenta. Pero esto, que lo oiga tu hijo, que lo oiga tu familiar que llega a la iglesia. Esta, ¿sabes qué era? La universidad de Aarón Joaquín. Esta era el seminario. En el campo, hermanos, allí estaba el seminario. En el campo, en la tierra, en el lugar. Yo como me quedé admirado de esas cosas. Y no fue un día, porque aquellas giras eran de 2, 3 meses. Y así, hermano, ya pues salía la alma bien contenta. Hombre, tú creas, con esa predicación de esos hombres que tienen la virtud de Dios, el poder y tantos dones que regalar, pues esa alma era seguro que se quedaba en la iglesia. Y otro día pasaba lo mismo, no vino esa alma y llegaba otra después de que había explicado el hermano. Y otra vez, hermano, otra hora y media. Después, fíjate bien, no nomás explicar. Después, hermano, de la oración, era cuando el siervo de Dios decía: ahora sí vamos a comer. Eran las 7, las 8. A cenar, ya no era comida, era una vez al día. Pero qué felices, hermano. Cómo la doctrina, cómo las almas no van a aceptar esta verdad. Bendito sea Dios. Y así, hermanos, entonces él empezó a concentrar las poquitas almas que se empezaron a juntar ahí en Tijuana. Una, luego 2, luego 3, y así. Pero no, hermanos, él no se desesperó el hermano. Él una vez ahí, yo cuando lo oí, dijo: ya que empezaron a decir, aquí Dios nos va a bendecir. Y exactamente así sucedió. Hoy ve de Tijuana, vamos a decir, cuántas iglesitas no han salido de allá en Los Ángeles, en Estados Unidos, en muchas partes. Todo lo que es alrededor allí, hermanos, cómo ha crecido. Vamos a escuchar un testimonio. Se llama Nicolás Saldierva, viuda de Macías, una hermana de Tampico, Tamaulipas. Tomará su libertad nuestra hermana, rogándole que sea su hablar corto.
solamente lo más esencial para la honra y la gloria del Señor. Oremos al Señor para que el testimonio de la hermana sea para la gloria del Señor. En esta hermosa tarde yo le doy gracias a mi Dios porque Él me ha prestado la vida para estar en este santo lugar juntamente con todos mis hermanos que de diferentes lugares del mundo han venido a este santo lugar a bendecir a nuestro Dios, a estar junto al lado de nuestro Padre. Bendito sea nuestro Dios. Hermanos, lo que yo voy a hablar, yo lo vi en el año de 1926. Yo tenía 12 años. Mis padres estaban en una iglesia en el puerto de Tampico, Tamaulipas, que se llamó Iglesia Cristiana Espiritual. Esa iglesia estaba al frente un varón que la cuidaba, que se llamó Barnabas. Saliendo él a la obra, a hablarles a las almas de Cristo, llegó en una ocasión al lugar de Jicotencal, Tamaulipas. Lo acompañaban hermanas, hermanos, y entre ellos iba mi madre, mis hermanos y tu hermana, de la edad que yo te digo. Allí estuvimos en Jicotencal varios días y salíamos a las casas y aquel hermano les hablaba de Cristo. Veía que había enfermos, le presentaban a aquel enfermo. Nos poníamos a hacer oración y la misericordia de Dios era por medio de la oración. Una mañana muy hermosa, estando nosotros allí en un lugar donde nos habíamos hospedado, se paró en la puerta un matrimonio y el hermano saludaba: la paz de Dios sea con vosotros. Nosotros contestamos aquel saludo porque era el nuestro también. Pasó aquel varón que iba acompañado de su esposa. Este varón era el ungido de Dios, nuestro hermano Aarón Joaquín. Comenzó a platicar con aquel varón Barnabas y le dijo, venía de Monterrey en el mes de junio de 1926, como por la última semana de junio. Empezó él a platicar y a dar el testimonio cómo el Señor le había cambiado su nombre, diciendo, como nosotros sabemos la historia, estando el siervo de Dios dormido, oyó un estruendo muy fuerte y ese estruendo lo despertó y vio el firmamento y vio una mano que lo señalaba y le decía: Aarón, será tu nombre y será de bendición. Gloria a Dios. Le hablaba a su compañera y le decía: ¿oíste? No, ella no escuchaba nada, porque la voz de Dios era para el ungido de Dios. Gloria a Cristo. Amén. Por segunda vez oyó nuevamente aquel estruendo y oyó la voz y la mano que lo señalaba: tu nombre será Aarón. Y lo haré notorio por todo el mundo. Por tercera vez oyó la misma voz: como estrellas tiene el cielo y arenas tiene el mar, así será tu simiente. Gloria a Cristo. Le dice el siervo de Dios, nuestro hermano Aarón, aquel varón: yo he salido al camino porque mi Dios me ordenó. Por eso voy caminando por fe. Cerré las puertas de mi hogar y allí se quedó todo. Fíjate nada más, él no se puso a pensar
el sufrimiento de la intemperie del camino. Ya todos vosotros sabemos en la forma como el Señor lo llamó, pero como ha dicho mi hermano, yo seré breve en mis palabras. Ayuda a mi iglesia santa del Señor y diré al Señor que el Señor me ayude, porque esto quedó grabado en mi corazón. El Señor lo selló. Gloria al Señor. Y yo lo he Gloria hecho a Cristo. notorio porque soy testiga de muchas cosas. Amén. Gloria a Dios. Entonces le dice el siervo de Dios, yo obedezco la voz de Dios. Y se quedó unos días allí con nosotros. Salíamos a las calles, a las casas, y luego se corrió la voz que había unos misioneros. Comenzaron a llevar enfermos y hacían una hilera en la calle. Y entonces le pedían que salieran a pedirle a Dios por aquellos enfermos. Salía el siervo de Dios juntamente con todos los que estábamos allí. Hacía su oración, levantaba sus manos al cielo y las extendía sobre aquellos enfermos. Iglesia de Dios, los paralíticos se Gloria a levantaban, Dios. los ciegos vieron, los mudos hablaron, los sordos oyeron, y todos gritaban y le daban gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Mis ojos lo vieron. Así es. Éramos Así es. pequeños yo en edad, pero vuelvo a decir, Dios grabó en mi corazón, lo selló en mi corazón para toda mi vida. Y mientras Dios me preste la vida, yo lo hablaré para la gloria de Cristo mi Señor. Entonces le pidió el hermano Barnabas al siervo de Dios, pero antes de esto, cuando él terminó de platicar en la forma como Dios le había cambiado su nombre, aquel hombre se paró, le extendió sus brazos y le dijo, hermano Aarón, usted sale al camino a hablar de la salvación a las almas, porque Dios se la ha ordenado. Yo he leído la Biblia y me gusta salir a la obra y hablarles a las almas de Cristo. Pero usted, porque Dios lo ha ordenado, extendió sus brazos y entonces dijo, he aquí, he conocido a un verdadero siervo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Es usted, hermano Aarón, mi hermano el mayor. Lo abrazó, se abrazaron y todos caímos en bendición. Bendito sea nuestro Gloria a Dios. Cristo. Un momento muy hermoso. Le dice Bendito aquel Dios. hermano Barnabas al siervo de Dios, hermano Aarón, quédese con nosotros. Mire, hemos salido de acuerdo en la forma como usted predica, en la forma como yo también hablo a la iglesia en Tampico. ¿Por qué no se queda con nosotros? Le dijo él, no, yo no puedo quedarme en ningún lugar, porque la voluntad de Dios ha sido que yo salga al camino. Yo voy caminando por donde Dios me ordena. Gloria a Cristo. Entonces al ver aquello, le dio, Bendito Dios. aquel hermano Barnabas, le dio la dirección de la iglesia de Tampico. Pasaron los días, nosotros fuimos hasta la sierra de Gómez Farías. Allá estuvimos 15 días. Regresamos a Tampico y el siervo de Dios no había pasado. Pasaron los días más. Y una tarde, porque en esa iglesia se empezaban los servicios a las 5 de la tarde y terminaban a las 10 de la noche o 10:30 de la noche. Entonces, en una tarde que estaba principiando el servicio y lo estaba llevando aquel hermano Barnabas, se para dice él, he aquí, porque cuando regresó a la iglesia,
notificó y dijo: hermanos, yo les traigo unas nuevas de salvación. He conocido a un verdadero siervo de Dios. Vamos a rogarle al Señor para que Él pase por este lugar. Y así fue. Estaba llevando el servicio cuando dijo: he allí el ungido de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Pasa, hermano Aarón. Y ya pasó el siervo de Dios con su esposa. Hermanos míos, yo recuerdo esos momentos. Y recuerdo que aún pequeña yo en edad, a mí me dio mucho dolor ver al ungido de Dios, porque ya su ropa iba toda hecha pedacitos, destrozada, donde la inclemencia del tiempo se la había acabado, donde encontraba un arroyito, decía la hermana Elisa, decía: donde encuentro agua, ahí aunque sea con agua le lavo su ropita a mi esposo. Se envolvía en su rebocito, ya sus pantalones estaban rotos, ya no hallaba ella dónde, cómo cosérselos, su camisita igual, sus pies, ya la mitad de su pie pesaba en tierra, ya no llevaba calzado en sus pies. Gloria a Cristo el Señor. Ella con su rebocito, ya era un rebocito muy pequeño para cubrir su cabeza. ¡Qué dolor! Toda la iglesia lloraba al verlos, pero le cedieron el ministerio. De ese momento, él habló todos esos días. Había muchos hermanos vacíos de la prenda del Espíritu Santo. Y igualmente, así como lo hizo con los enfermos, todos los hermanos vacíos pasaban al frente y levantaban sus manos al cielo y las extendían sobre la iglesia. Y todos los hermanos y hermanas fueron llenos del Espíritu Amén. Santo. Gloria a Dios. Hermosa historia. ¿Cuántos enfermos sanaron? ¿Cuántos no oyeron después la voz de Dios por la oración del ungido de Dios, nuestro hermano Aarón? Que llegó el momento de que él iba a partir. El hermano Barnabas habló a la iglesia y se puso al día siguiente una mesa grande al frente del ministerio. Allí aquella mesa se llenó de ropa, de calzado, de dinero. Y entonces dice el siervo de Dios, el hermano Barnabas le dice al siervo de Dios: hermano Aarón, todo eso es suyo. A ver cómo se lo lleva para el camino, porque pues quién sabe hasta dónde vaya a llegar usted. Dijo: no, yo no puedo llevarme nada. Las aves del cielo, Dios se encarga de ellos, y de mí Dios se ha encargado para que yo no me quede sin comer. Y así como me ha cuidado hasta este lugar, así me seguirá cuidando hasta el lugar que Él tenga destinado. Yo nada más voy a tomar un par de calzado, una ropita para mí y otra para mi esposa, y es todo. Repártaselo, hermano Barnabas, a los hermanos más pobrecitos. Y yo me voy contento. Partió. El día que se fue, salimos a la calle toda la congregación que se reunía en aquel lugar, hasta donde nuestros ojos lo vieron, hasta donde nuestros ojos ya no lo pudieron ver. Y él se fue. Hermanos, eso pasó en el año de 1926. Amén, gloria al Tu Señor. hermana ya no lo volvió a ver, ya no supo más de él. Hasta el año de 1945, 19 años pasaron. Yo crecí, me casé, tenía mis hijos, y entonces mis padres ya estaban en la iglesia, la luz del mundo. Ya estaban al lado del ungido de Dios.
y ellos me platicaban a mí de él. Entonces, en una avenida como esta en agosto, Dios me concedió pues venir. No venía yo como miembro de la iglesia. Entonces yo, como mujer, quise convencer a mi esposo que él también viniera. Dios me ayudó y Dios hizo la obra en su corazón. Y él también vino a este lugar. Y aquí volví a ver al ungido de Dios al pasar 19 años. El 13 de agosto de 1945 bajamos a las aguas en la iglesia de la 12 de octubre, mi esposo y yo. A él el Señor ya se lo llevó. Estuvo feliz y contento los años que vivió. Y tu hermana no se cansa de decir: ¡Gloria a Cristo! Soy feliz en Cristo. Soy feliz en la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Pasaron 38 años de mucho trabajo para el siervo de Dios. Y entonces, cuando él durmió, tu hermana también vino a este lugar. Ya fue en este lugar. Era una tristeza muy grande. Era un llanto, porque no se oía otra cosa. Un dolor tan grande que tenía todo el pueblo de Dios. Entonces los enemigos, como siempre, se burlaban y acosaban a los hermanos, diciéndoles: ya se acabó Aarón, ya se acabó su padre, ya se quedaron huérfanos los aronistas, aquí se acabó todo. ¡Qué errados estaban! ¡Gloria a Cristo el Señor! ¿Por qué no nos quedamos solos? Si estábamos muy tristes y llorábamos mucho. Gloria. Sí, lloramos mucho porque decíamos: ¿qué va a ser de nosotros ahora? Ah, hermanos, pero ya los designios de Dios, nosotros no los sabíamos, pero Dios sí ya los tenía preparados. La luz de Dios brilló cuando más estaba el dolor en nuestro corazón. Así es. Y salió al frente el ungido de Dios, nuestro hermano Samuel Joaquín, para la gloria de Cristo. Amén. Gloria. Alzamos nuestras manos, gritamos y decimos: le seremos fieles. Y lo recibimos en nuestro corazón. ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Jesucristo, Así sea. mi Salvador! Gloria al Señor. ¡Qué dicha tiene el pueblo de Dios! ¡Qué bendición tan grande! Gloria a Cristo. Pueblo de Dios.